el secreto compartido que ocultaba la verdadera traición. Descubrí que mi esposa me engañaba, con más antelación que yo a ella. Me quedé allí durante 1 hora con las manos temblando. Cuando volví a entrar a la casa, Elena estaba dormida, acurrucada bajo las sábanas. La miré. Mi esposa, mi certeza. Sentí una oleada de culpa tan fuerte que casi me hace vomitar de nuevo. Me desvestí en la oscuridad y me metí en la cama, dándole la espalda. No podía dormir. El rostro de Daniel, esa sonrisa predatoria y la sensación de sus labios, no era algo que pudiera sacudirme. Y lo peor, lo más fue que me pregunté qué habría pasado si hubiera dejado que durara un segundo más. Al día siguiente, Daniel me envió un mensaje de texto, conciso como si fuera un email de trabajo: lo de anoche no volverá a pasar. Entiendo tu pánico, pero no te arrepientas de haber sentido la adrenalina. Lo hicimos, y ahora está entre nosotros. Dejémoslo morir en silencio. Lo leí 10 veces. ¿Lo hicimos? Yo no hice nada. Él me besó, pero el mensaje era inteligente. Me involucraba. Me hacía cómplice de algo que, hasta ese momento, solo había sido su acción. Y con esas palabras, me obligaba a guardar el secreto. Si él estaba calmado, si prometía dejarlo ir, ¿por qué iba yo a arriesgarlo todo contándole a Elena Laen? Destruiría una amistad de décadas por un error que la había cometido borracho y en duelo. O eso me dije a mí mismo. Le respondí con un simple, bien. Así, el secreto nació. Una criatura pequeña, viscosa, que se arrastró y se alojó en mi pecho. Justo debajo de las costillas, la vida continuó, pero ya no era la misma. Daniel y yo éramos cordiales, profesionales, pero había una tensión subterránea, una corriente que me tiraba hacia él cada vez que estábamos solos. Él no volvió a intentar nada. Se comportaba como el mejor amigo de siempre, pero ese brillo en sus ojos no se había ido. Y yo empecé a buscarlo, a buscar la adrenalina que me había prometido, la que me había hecho sentir vivo en medio de mi vida predecible. Elena notó algo. «Estás raro, Gabo», me dijo una mañana, mientras desayunábamos. «Parece que tienes la cabeza en las nubes. ¿El proyecto con Daniel es muy estresante?» Sí, mucho», dije, tragando mi café. «Está muy obsesionado con hacerlo perfecto. Me agota». Mentirle a Elena era fácil al principio. Era como saltar un pequeño arroyo, pero el arroyo se estaba convirtiendo en un río. Una semana después, Elena se fue de viaje de negocios a Chicago por 5 días. Se fue con un beso en la mejilla y la promesa de llamarme todas las noches. Apenas cerró la puerta, sentí un peso levantarse de mis hombros, un tipo de alivio que no debería sentir al despedir a mi esposa. Llamé a Daniel. «¿Tienes planes para esta noche?» «No», me respondió. Su voz era neutra, pero sabía que había captado el significado. «Ven al garaje. Necesito terminar de pulir esto del cliente X. Podemos pedir pizza». «Voy para allá», dijo, y colgó. Mientras lo esperaba, me miré en el espejo. Me pasé las manos por el pelo. Me sentí como un adolescente a punto de hacer algo estúpido. Me pregunté si Daniel iría solo. «Claro que irá solo, idiota. Elena está fuera». Pero mi mente estaba buscando la excusa, el obstáculo que me salvara. Tocaron la puerta. Abrí. Ahí estaba Daniel, con un six-pack de cervezas artesanales en una mano. Se veía tan normal. «Amigo, colega, cómplice. Traje las cervezas caras, para celebrar que casi terminamos esta Perfecto. Pasa». Entró en el garaje. El ambiente era espeso, silencioso. Abrimos las cervezas. Empezamos a trabajar, a hablar de los colores, de las tipografías. 10 minutos después, ya no hablábamos del trabajo. ¿Y Elena?, preguntó Daniel, sin mirarme, concentrado en la pantalla de su laptop. «En Chicago. Vuelve el sábado», asintió. «Genial. Podremos trabajar sin interrupciones». El silencio volvió. Era un silencio diferente esta vez. No era incómodo, era cargado. Dejé de teclear. «No quiero hablar de trabajo». Daniel levantó la vista. Su mirada era como un imán. «¿De qué quieres hablar, Gabriel?» No pude mirarlo a los ojos. Miré el suelo, los cables desordenados, la madera polvorienta. «No sé, de esa puerta que mencionaste». Sentí que el aire abandonaba la habitación. Daniel cerró su laptop. Hizo un ruido sordo. «La puerta es sencilla, Gabo. Es la que te saca de la rutina. La que te da una nueva historia, la que te recuerda que no eres un padre de familia aburrido, sino un hombre con deseos». Me levanté, caminé hacia la nevera, aunque no necesitaba otra cerveza, solo necesitaba moverme. «No sé de qué estás hablando». «Mentira». Daniel se levantó y se puso detrás de mí. Estábamos demasiado cerca. Sentí su aliento en mi cuello. «Si sabes, lo sabes desde que te besé. Lo has estado pensando desde entonces. ¿Por qué crees que me llamaste en cuanto se fue Elena?» Me giré, la lata de cerveza fría en mis manos. «¿Te llamé para trabajar?» «No. Me llamaste para ver si la puerta seguía abierta». Sus palabras eran un cuchillo, preciso, doloroso. Y cierto, nos quedamos mirando fijamente. Y en ese momento, toda mi vida ordenada, toda mi certeza con Elena, se sintió de repente frágil, como una fina capa de hielo sobre un abismo. Mi mente estaba en guerra, una parte gritando «corre», la otra susurrando «pruébalo, si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás», dije, con la voz apenas un susurro. Daniel sonrió, esa sonrisa que ahora conocía. La sonrisa del demonio.
¿Y si no quiero volver? ¿Y si, por una vez en tu vida, dejas de ser tan predecible? Las palabras me golpearon. La acusación de ser predecible, de ser el hombre seguro que había aburrido a su mejor amigo y tal vez incluso a su esposa sin que ella lo admitiera. Tiré la lata de cerveza al suelo. El ruido metálico fue ensordecedor, y lo agarré. No fue un acto de amor, no fue un acto de romance, fue un acto de destrucción mutua, un acto de desafío a mi propia vida. Lo besé con una ferocidad que me sorprendió. Toda la rabia, la confusión, la excitación reprimida de ese mes explotó en ese contacto y entonces cruzamos la puerta. El resto de esa noche y de los 4 días que siguieron es un borrón. Es algo que no puedo y no quiero poner en palabras detalladas, no porque sean demasiado explícitas, sino porque el recuerdo es demasiado íntimo, demasiado pecaminoso. Lo que hicimos fue una traición a todo lo que éramos, a nuestras parejas, a nuestra amistad. Fue la adrenalina pura de lo prohibido. Era sexo sucio, rápido, a escondidas, y cada vez que lo hacíamos, sentía que me hundía más y más en un pozo sin fondo. No había amor, no había ternura, solo la descarga eléctrica de saber que estábamos haciendo algo terrible y maravilloso a la vez. Nos comportamos como adolescentes a los que les han dado la casa sola. Nos quedamos en mi garaje. Salimos en coche a la playa a las 4 de la mañana. Comimos pizza en el suelo de mi sala de estar. Hablamos de todo y de nada, de cómo se sentía ese fuego, de lo mucho que odiábamos la previsibilidad, de las mentiras que tendríamos que decir cuando Elena volviera. Y en medio de todo ese caos, encontré una extraña especie de paz. Por fin, ya no tenía que fingir que la vida era perfecta. Por fin, estaba siendo tan caótico por dentro como lo era por fuera. Pero la paz no duró, no dura nunca. El jueves por la noche, la última noche antes de que Elena regresara, estábamos sentados en el sofá de mi sala. Daniel estaba tranquilo, fumándose un cigarrillo. Yo estaba mirando la televisión, pero no veía nada. Esto se acaba mañana, dije. Mi voz era plana. Daniel exhaló el humo. Sí, el recreo terminó, ¿y ahora qué? Él se encogió de hombros. Volvemos a la normalidad. Tú, el marido fiel, yo, el amigo roto. Y este secreto se queda aquí, entre nosotros, como una medalla, para recordarnos que no estamos muertos del todo. Su frialdad me golpeó más fuerte que cualquiera de sus besos. ¿Una medalla? Pregunté. Daniel, hemos jodido nuestras vidas, la tuya y la mía. Él sonrió, pero esta vez la sonrisa no era demoníaca. Era solo triste. No, Gabo. Tú estás jodido. Yo no tengo nada que perder. Clara se fue. Y ahora, sé por qué. Porque yo nunca la hice sentir esta clase de peligro. Ahora lo sé. Esto me ha enseñado que necesito. Me levanté furioso. ¿Y qué necesitas, Pi? ¿Necesitas destruir a tu mejor amigo para darte cuenta de que tu vida era aburrida? No. Necesito vivir en el borde. Y tú no puedes. Por eso eres el marido de Elena. Y yo soy el que se queda solo, pero libre. A veces me pregunto si la gente que lee estas cosas en Reddit realmente cree que son ciertas. No me refiero a las historias sobre fantasmas o aliens, sino a las que son demasiado humanas. Las que te revuelven el estómago porque sabes que ese tipo de miseria o esa clase de error podría sucederle a cualquiera. Y la verdad es que yo nunca fui de los que publicaban. Yo era el que leía, el que pensaba, qué idiota, o qué vida tan de, mientras le daba scroll a la pantalla a las 3 de la mañana. Hasta ahora creo que la razón por la que estoy escribiendo esto es porque no tengo a dónde ir con ello. No puedo decírselo a mi esposa y mi mejor amigo, bueno, él fue parte del problema, aunque no de la manera en que estás pensando. Necesito soltarlo, expulsarlo de mis pulmones antes de que me asfixie. Y la única forma que se me ocurre es convertirlo en una historia anónima, en algo que se pierda entre las miles de confesiones que se publican cada día. Todo empezó con un secreto inofensivo, si es que esa palabra existe en este contexto. Un secreto del tipo que tienes con tu mejor amigo, algo que te hace sentir que comparten un mundo aparte del que tienen con sus parejas. Yo me llamo Gabriel, tengo 35 años y estoy casado con Elena. Nos conocimos en la universidad, la típica historia. Éramos los polos opuestos que, de alguna manera, encajaban perfectamente. Ella, metódica, abogada, siempre con un plan. Yo, diseñador gráfico, caótico, viviendo al día, pero siempre logrando que ella se riera hasta que le doliera el estómago. Tuvimos nuestros altibajos como toda pareja, pero durante los últimos 10 años ha sido mi roca, la mujer que sabía exactamente cómo ponerme una taza de café delante antes de que me diera cuenta de que la necesitaba. La que me aterrizaba cuando mis ideas se iban demasiado lejos. Luego está Daniel. Daniel es mi amigo desde el primer día de la escuela secundaria. Él y yo hemos compartido todo, borracheras que no recuerdo, primeras novias que sí recuerdo y que mejor olvidar, y el terrible pánico de convertirnos en adultos. Daniel es, o era, mi otra mitad no romántica. Él se casó con Clara, una mujer dulce pero un poco invisible. Siempre estaba en segundo plano, en nuestras reuniones, sonriendo tímidamente mientras Daniel y yo nos contábamos nuestras anécdotas con ese lenguaje interno que solo los mejores amigos tienen. El verano pasado, las cosas empezaron a cambiar. No en mi matrimonio,
sueño, sino en el ambiente, en la sensación de la vida. Elena estaba ascendiendo en su bufete, lo que significaba viajes, noches tarde y una especie de tensión silenciosa en casa. Ella estaba estresada, yo estaba solo. Y Daniel estaba pasando por lo que pensé que era una crisis de la mediana edad temprana. Había dejado su trabajo aburrido y había intentado montar un negocio que fracasó estrepitosamente. Una noche estábamos Daniel y yo en mi garaje, mi man cabe. Estábamos bebiendo whisky y hablando de la nada, del vacío que sientes cuando te das cuenta de que la vida adulta no es más que una cadena de pagos y responsabilidades, ¿sabes? Gabo, me dijo Daniel, balanceando el hielo en su vaso. A veces pienso en qué habría pasado si hubiéramos tomado el camino diferente. ¿Cuál camino? Pregunté, sabiendo exactamente a qué se refería. El camino de las promesas de los 18 años, el de montar una startup en una furgoneta, el de no establecerse nunca, el de no casarnos tan jóvenes, el de no hipotecarnos hasta el cuello, el de no tener miedo de arriesgarlo todo. Clara es genial, pero, Jay, no es la mujer que me impulsa a quemar el mundo, ¿entiendes? Y ahí estaba, la grieta, la primera vez que Daniel me había hablado de Clara con esa desidia. Amigo, es normal sentirse así, le dije, intentando sonar como el adulto responsable que a duras penas soy. Es la rutina. A Elena y a mí nos pasa. Necesitas una escapada, no una nueva vida, pero la verdad era que entendía lo que decía. Con Elena, el amor era un puerto seguro, cálido, pero a veces el océano se veía tan tentador desde la orilla. Un par de semanas después, Daniel me llamó. Estaba sollozando. Esto no era normal. Daniel es un tipo duro, el que bromea cuando está a punto de llorar. Lo encontré en un bar cerca de su casa. Completamente destrozado, me dijo con la voz rasposa. Clara se fue, me quedé en shock. Clara y Daniel, eran tan permanentes. ¿Qué ha pasado? ¿Una pelea? No. Es que no me ama. Nunca lo ha hecho, realmente. O no de la forma en que yo la amo. Me dijo que necesitaba encontrarse, como si yo fuera una brújula rota o algo así. Me dejó una nota, me quedé con él hasta las 3 de la mañana, escuchándolo despotricar, llorar y jurar que iba a quemar todas sus pertenencias. Fue horrible, la clase de dolor que te cala hasta los huesos. Le dije todas las cosas correctas, que se merecía algo mejor, que esto era solo el inicio de una nueva etapa, que yo estaría allí. Lo llevé a su casa, lo metí en la cama y me fui sintiéndome un héroe, el gran amigo que salva la situación. Pero la cosa no terminó ahí. Su dolor se convirtió en mi proyecto. Yo era el salvador. Lo saqué a beber. Lo obligué a ir al gimnasio. Le conseguí un trabajo freelance conmigo. Y durante el mes siguiente, estuvimos inseparables. Elena lo entendía o eso me decía. Ayúdalo, Gabo. Está pasando por algo terrible. Sé su ancla. Ella no sabía cuán literalmente iba a ser yo su ancla. Un viernes por la noche, estábamos trabajando en un proyecto, bebiendo unas cervezas. Daniel estaba en mi sofá, mirándome mientras yo editaba un logo. La conversación se desvió hacia su ex, Clara. Y entonces Daniel dijo algo que me heló la sangre. El problema con Clara es que era predecible. Lo era todo. La casa, el perro, las cenas familiares. Sabía el final de cada capítulo antes de que empezara. ¿Te ha pasado eso con Elena? No, mentí de inmediato. Elena siempre me sorprende. Pero sentí un pinchazo de verdad. Sí, Elena también era predecible. Y la predecibilidad que antes me daba consuelo, ahora me parecía una camisa de fuerza. Mentira, se rió Daniel. Tú y yo estamos en el mismo barco, Gao. Dos hombres que se casaron con la certeza, y ahora la certeza se siente como una celda. Dejó el vaso, se levantó del sofá y se acercó a mi escritorio. Yo estaba paralizado, la luz de la pantalla reflejándose en mis ojos. Se sentó en la esquina de mi escritorio. ¿Sabes qué es lo único realmente impredecible que me ha pasado últimamente? Me preguntó, y su voz ya no era la del amigo destrozado. Era la voz de alguien que estaba a punto de confesar algo grande. Algo peligroso. No lo sé, Daniel. Ilumíname, dije, y el sonido de mi propia voz se sentía falso y forzado. Él me miró fijamente. Sus ojos, normalmente llenos de esa melancolía del despechado, ahora tenían un brillo. Y no era un brillo de tristeza. Era el brillo de la adrenalina. Tú, dijo, sentí que mi corazón se detenía. ¿Yo qué? Él sonrió, un tipo de sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa que no era amistosa. Era predatoria. Tú. Eres la única persona con la que puedo hablar sin que me juzguen. La única persona que me saca de esta me hace sentir que todavía tengo fuego. No es romántico, ¿sabes? Pero es íntimo. Más íntimo que lo que tenía con Clara. Más íntimo que lo que tienes tú con Elena. Se inclinó hacia mí. Mi cuerpo se puso rígido, cada fibra de mi ser gritando peligro. Somos dos náufragos, y en el mar no hay reglas, solo sobrevivir, y a veces la supervivencia te hace hacer cosas impensables. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Podía escuchar el zumbido de mi computadora y el latido desbocado de mi corazón. Daniel, ¿estás Sage? Dije, intentando apartar la mirada, pero él me tenía clavado. Estás borracho y destrozado. No digas tonterías. Pero él no estaba borracho, no de la manera en que no sabe lo que dice. Sus ojos eran claros. No, no lo estoy, susurró. Y entonces hizo lo que no esperaba, lo que desordenó el universo que creía conocer. Me besó. No fue un beso torpe o de borrachera, fue un beso deliberado, fuerte,
Y la peor parte, la cosa que me hace vomitar un poco en la boca cuando lo recuerdo, es que no lo empujé de inmediato. Hubo una fracción de segundo, un parpadeo, en el que el puerto seguro de Elena se desvaneció y el océano prohibido de la aventura, de lo impensable, se abrió ante mí. Mi mente gritaba no, pero mi cuerpo, mi estúpido, solo y confuso cuerpo de 35 años, no reaccionó con la suficiente rapidez. Me tomó quizás 2 segundos de ese beso comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, de lo que él estaba sugiriendo, de lo que yo estaba permitiendo. Me aparté como si me hubiera quemado. Me levanté de golpe y la silla rodó por el garaje. ¿Qué te haces, Daniel? Mi voz era un rugido, una mezcla de rabia y pánico total. Daniel se quedó sentado, sonriendo un poco. El brillo no se había ido. Ya ves, dijo, tranquilo, como si hubiera estado probando una teoría. No somos tan predecibles después de todo. Me sentía mareado. La adrenalina estaba a tope. Quería golpearlo. Quería tirarle el vaso a la cabeza. Pero más que nada, quería que ese momento nunca hubiera existido, borrarlo de la línea de tiempo, fuera de aquí. Ahora, grité. Daniel se encogió de hombros, se levantó con una calma exasperante y caminó hacia la puerta. Lo siento, Gabriel, por la confusión, pero no por el beso. Era necesario, para que lo veas, para que sepas que ahí está. Esa puerta salió del garaje, dejando la puerta abierta. La brisa de la noche era fría, pero yo estaba sudando. Corrí a cerrarla de golpe y puse el pestillo. Me recosté contra la madera, intentando recuperar el aliento. Mi boca se sentía sucia, pero había otra sensación debajo de la náusea. Una punzada de excitación prohibida, el vértigo de haber estado al borde de un precipicio.